El bicarbonato es un anión. El bicarbonato juega en la regulación del pH y ayuda a generar una homeostasis de iones, porque el bicarbonato juega mucho con el cloro, lo vamos a ver en su momento, ¿no? Por una parte, el bicarbonato para que pueda salir, el cloro tiene que ingresar. Entonces, en su momento, cuando veamos ácido base, lo vamos a recordar, sobre todo no solamente en renal, sino en respiratorio y también en gastro, porque ahí juega mucho el bicarbonato, pero no juega tanto para el fenómeno del potencial de acción, pero contribuye a regular otro ion que es el cloro, quien podría propiciar un proceso como secreción de ácido clorhídrico y demás, ¿no? El cloro juega más a nivel central con neurotransmisores para poder abrir canales y hacer que la célula se deprima, como GABA y glicina, ¿no? Que son neurotransmisores inhibitores. Sí, claro, son reguladores, pero del ácido base. Del ácido base. Es más, es una pregunta también de examen, ¿no? El buffer más importante de líquido extracelular es el bicarbonato de sodio, ¿no? Es el buffer, es un regulador del medio interno, sí, pero del equilibrio ácido-base. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos con este template que les he generado. Pero si ustedes este esquema mental lo tienen, es decir, cada vez que valoren un proceso en su vida, desde el punto de vista fisiológico, siempre pregúntate, entonces, primero, siempre que te vas a preguntar, ¿cuál ha sido el estímulo? ¿Ok? Por ejemplo, la hormona antidiurética que estábamos hablando. ¿Por qué se libera la hormona antidiurética? ¿Cuál ha sido su estímulo? Es decir, yo digo, hormona antidiurética, es momento de actuar, libérate. ¿Puedo hacer eso? ¿Puede hacer eso? ¿Alguien puede hacer eso? No, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo tu cuerpo da justamente, cuál es el estímulo para que tu cuerpo pueda dar esta respuesta de liberación? La sed está relacionada, pero no es el estímulo. La sed es una respuesta también, ¿no? La sed viene a ser justamente la manifestación frente a lo que vendría a ser, en este caso, el cambio, ¿no? ¿Aumento de? No, porque si aumenta más bien debería disminuir. Hipovolemia podría ser. Ese es otro mecanismo. Está bien, tienen ideas, está relacionado, pero no es el estímulo. Recuerda, el estímulo tiene que ser algo específico, una cosa específica. Hipotensión podría ser. Ya. Dentro de lo que han mencionado, y me parece bacán que lo mencionen, hay ideas que son correctas porque están relacionadas al tema, obviamente, pero no son los estímulos. Por eso tienen que ustedes, ¿cuáles son las características de los estímulos? Hemos visto localización, duración, intensidad, y el estímulo tiene que ser sensado. Es decir, mi cuerpo tiene que captar. Hace un ratito les di, ¿no? Por ejemplo, si es temperatura el estímulo, tiene que haber un termorreceptor. Si es, por ejemplo, presión el estímulo, un cambio en la presión. Por ejemplo, hipovolemia está bien como idea, pero la hipovolemia ¿en qué traduce? En que baje la presión. Y lo que realmente se sensa no es en sí la hipovolemia, sino la baja de la presión. Es decir, está relacionado, es cierto, pero no existe un receptor así de volemia. No, el receptor se llama receptores de la presión, porque la consecuencia es la baja de la presión, que son los varoreceptores, por ejemplo. La hiponatremia es un estímulo, ese sí, es un estímulo. ¿Qué otro? Porque hay un sensor de sodio a nivel de la mácula densa, eso está bien. ¿Qué más? Pero no es el estímulo realmente de la hormona antidiurética. En este caso, la hormona antidiurética, el estímulo más importante, porque tiene algunos que están relacionados al sistema renina-angiotensina, que mencionó su compañera, es válido, pero el más importante es el incremento de la osmolaridad. Ese es el estímulo. El incremento de la osmolaridad, es decir, en nuestro cuerpo aumenta la osmolaridad y se va a secretar la hormona antidiurética. Entonces,
Si hay un incremento de la osmolaridad, tiene que haber un osmoreceptor, pues. Porque si no, ¿quién va a censar el cambio de la osmolaridad? Esa es pregunta de examen también, ¿no? El estímulo más importante, miren lo que estoy diciendo también. El más importante. Si estoy diciendo que es el más importante es porque hay otros estímulos, ¿verdad? Pero el más importante es el incremento de la osmolaridad. Y como mencionaste, la sed tiene el mismo estímulo. Por eso quizás no mencionaste, estaba bien. Pero la sed, ¿por qué nos da sed? Porque aumenta la osmolaridad también. Ustedes cuando tenemos sed y tomamos gaseosa, ¿qué sucede? Porque todos hemos hecho eso, ¿no? Nos da más sed, ¿no? Cuando vamos al cine y nos emocionamos y compramos el gran combo de gaseosa y cancha, siempre da sed, ¿sí o no? Porque es soluto y soluto. Y si hay más soluto, ¿qué pasa con la osmolaridad? Aumenta. ¿Y qué vas a seguir teniendo? Sed, ¿verdad? Sigues teniendo sed. Porque el incremento de la osmolaridad favorece que nos dé sed. ¿Y por qué tendríamos que ingerir agua que es solvente? ¿Qué hace cuando hay mucho soluto y está más concentrado? ¿Qué haría el agua? Diluir. Por eso la respuesta de nuestro organismo en la búsqueda de la homeostasis sería disminuir la osmolaridad. Por eso nuestro cuerpo es sabio. Pero el estímulo, ¿cuál fue? El incremento de la osmolaridad. Los estímulos, por eso digo, son específicos. Por ejemplo, tengo una hemorragia, ¿ok? Repercute en una hipovolemia, pero mi cuerpo tiene un hemorrajómetro, algo para ver hemorragias. No. ¿Cómo se va a dar cuenta? Porque bajó la presión, ¿ok? ¿Y por qué bajó la presión? Porque estoy perdiendo volumen. ¿Y cómo se denominan a los receptores que captan los cambios de la presión? Varoreceptores. ¿Me entienden? Es un estímulo en específico. Y ese estímulo tiene que ser, obviamente, sensado y captado por receptores. Entonces, ¿les será importante saber dónde se encuentran esos receptores también o no? Claro, por ejemplo, los varoreceptores, ¿dónde se encuentran? En el seno carotidio y en el callado de la aorta. Entonces, tienes que saber dónde se ubican, ¿no? Los osmoreceptores son de nivel central. Tienes que saber dónde se ubican. Un estímulo capta un estímulo generará una respuesta gracias justamente a ello. Entonces, la respuesta inmediata de los estímulos son las liberaciones de los ligandos, ¿verdad? Porque los ligandos favorecerán el proceso de señalización para generar las respuestas definitivas. Entonces, seguimos con el mismo ejemplo. Aumenta la osmolaridad porque he ido a hacer una maratón y no me hidraté. ¿Estamos bien? El escenario de restricción hídrica. Estoy en una carrera, no llevo agua, pierdo volumen, porque pierdo volumen, ¿sí o no? Ok. ¿Y cómo te das cuenta? A ver, ustedes tienen que ser observadores. Cuando a todos nos ha pasado este escenario, que hemos tenido un escenario de pérdida de volumen y que no nos hemos hidratado. En realidad a todos les ha tenido que pasar. Cuando hemos ido al baño a orinar, ¿cómo estaba la orina en ese momento? Concentrado. Y respecto a volumen, ¿aumentado? No, doctor, yo no veo mi orina, me tapo los ojos. Bueno, tendrás que ver, pues, para poder tener ahí la experiencia. Por lógica, si estoy perdiendo, tu cuerpo va a hacer que pierdas más volumen. ¿Cómo estaría el volumen de la orina? Disminuido, pues. ¿O orinas mucho? No, orinas poco. Pero ¿cómo está, como dice su compañero? Concentrada, como té cargado, ¿sí o no? Es poco volumen y está concentrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué tu cuerpo toma esa decisión? Para evitar que sigas perdiendo volumen. ¿Tú crees que tu cuerpo está perdiendo volumen ya? Vas a orinar mucho más volumen y todo diluido. ¿Qué significa si ves una orina así? Que también ha pasado para los que toman mucha agua, ¿verdad?
En el verano a todos les da la manía de tomar mucha agua. No tienen sed, pero toman agua, toman agua, toman agua, ¿no? O cuando uno empieza el gimnasio, se matricula un año o un día, ¿verdad? Y hace eso, ¿verdad? ¿Es bueno tomar mucha agua? Es bueno tomar agua respecto a las necesidades, porque el exceso también es malo. ¿Qué pasa si tomas mucha agua a pesar de no tener sed? ¿Qué estás? ¿Estás metiéndole más sol? Solvente. ¿Qué va a pasar con los solutos? Como sodio, potasio, sodio sobre todo. Los diluyes. Pues hay un cuadro clínico que se llama hiponatremia dilucional. Porque estás diluyendo. Los que hemos tomado mucha agua en alguna situación X, ¿ok? Y van al baño a orinar, ¿cómo está el volumen? Más volumen. ¿Y cómo está? Clarita, ¿verdad? Está mucho más diluida. ¿Pero por qué? Porque había más solvente. ¿Ok? En cambio, en el otro ha habido menos solvente y ha habido más soluto. La hormona antidiurética, ¿por qué se secretó? Porque al incrementarse el soluto, tu cuerpo quiere evitar que sigas perdiendo más volumen. Entonces, sin saber de repente ahorita, porque algunos me han llevado el curso, por lógica, ¿qué creen que va a hacer la hormona antidiurética? ¿Reabsorber agua o eliminar agua? Reabsorber agua. ¿Con qué finalidad? De diluir el soluto. ¿Ven cómo es lógica cuando entiendes el por qué? ¿Sí? Porque ahí está. Ahí está el por qué. La hormona antidiurética favorecerá el incremento del volumen del líquido extracelular. Esa es su respuesta. Esa es su respuesta final. El incremento del volumen. Esa es su respuesta. Pero, y eso está relacionado a la volemia y todo lo que estaban diciendo. Claro que sí. Solamente que el estímulo realmente más importante fue ese. Ahora, luego de que el estímulo sea sensado, los sensores son los osmorreceptores, ya les dije, ¿verdad? La hormona antidiurética se tiene que sintetizar, es decir, la hormona antidiurética se tuvo que haber sintetizado, ¿verdad? No va a venir del cosmos, es decir, tuvo que sintetizarse, formarse. Miren todos los pasos que cada vez que estudien un proceso tienen que saber, ¿ah? No, por eso no es tan sencillo. ¿Dónde se sintetiza la hormona antidiurética? Es decir, ahorita nosotros, en nuestro organismo, se ha sintetizado la hormona antidiurética. Se sintetiza en el hipotálamo, ¿ok? En el hipotálamo. En el hipotálamo, cuando estudien sobre todo anatomía, les pido que se aprendan bien los núcleos del hipotálamo. Estudien bien los núcleos y no solamente el nombre, sino qué se sintetiza en cada núcleo. Porque la hormona antidiurética se sintetiza en dos núcleos. De preferencia tiene uno, pero es en dos. ¿Alguien sabe cuáles son? Supraóptico y paraventricular. Excelente. Pero ¿en cuál de los dos se secreta más? Se sintetiza, disculpen, se sintetiza más. En el supraóptico. En el paraventricular es más la oxitocina. ¿Ok? Entonces, miren lo que pasa, ¿no? Se sintetiza la hormona, ¿ok? Se sintetiza y luego se almacena en la hipófisis, ¿verdad? La hipófisis es la famosa glándula pituitaria que en el eje endocrino tiene mucha importancia porque este eje ayuda a controlar la homeostasis de manera importante en el cuerpo. Entonces, cuando se sintetiza y se almacena, cuando ya está almacenadita en la neurohipófisis, o también llamada hipófisis posterior, gracias al incremento de la osmolaridad, la hormona antidiurética será liberada. Pero tú sabes que se tuvo que sintetizar, tú sabes que tuvo que almacenarse, y gracias al estímulo recién se liberó. La hormona antidiurética también se llama, por si acaso, arginina vasopresina, ¿verdad? A veces en algunos exámenes les ponen otros nombres y convulsionamos, ¿no? Nos asustamos, pero es lo mismo. Arginina vasopresina o también llamada hormona antidiurética. Esa también es una sugerencia que les doy, estimados amigos.
Siempre traten de reconocer los nombres que tienen, porque a veces viene uno y otro, pero es lo mismo. Entonces, miren, recapitulando, el estímulo aumentó la osmolaridad. Se estuvo sintetizando, se almacenó. Gracias al incremento de la osmolaridad, se secreta la hormona. La hormona al secretarse, que es un ligando, ¿a dónde va a ir? A su receptor. Tiene dos opciones, V1 y V2. ¿Ok? V1 está en vaso sanguíneo. V2 está en el túbulo contorneado distal y colector. No voy a profundizar tanto ahorita esto porque si no nos vamos a asustar porque hay un tema de esto, pero estamos viendo como generalidades, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? En el túbulo contorneado distal o colector, en la cara, ayer han visto histología, vaso lateral, la que da la sangre, ahí va a estar el receptor V2. Luego que les dije de los receptores, ¿qué tenías que preguntarte cuando ya sabes su localización? Por si acaso, el receptor V2 se encuentra en las células principales del túbulo contorneado distal y colector. Entonces es una pregunta también de examen. ¿Sí? En las células principales del túbulo contorneado distal y colector. Ahí se encuentra. ¿En qué cara? En la cara vasolateral. ¿Por qué? Porque es un receptor de membrana. ¿Ok? Es un receptor de membrana. Muy bien. Entonces, luego de que sabes el receptor en el template que les he enseñado hace un rato, ¿qué era lo que te preguntabas? ¿Recuerdan que les dije? Si es metabotrópico o si es ionotrópico, ¿verdad? Eso es lo que tú te tienes que preguntar al topo. Ya, yo ya sé el receptor cuál es, dónde se localiza, sé que es específico, porque le pertenece a ese ligando. Ahora yo me pregunto, ¿es metabotrópico o es ionotrópico? Te preguntas y obviamente te tienes que responder, pues, ¿no? Te preguntas y la respuesta es metabotrópico, ¿ok? ¿Cómo voy a saber eso, doctor? ¿Cómo van a saber eso, amigos? Memoria. Ahí sí no puedo hacer yo nada, ¿verdad? A medida que les vamos a ir dando los ejemplos en los cursos que van a llevar, ustedes tienen que anotarlos bonito y recordarlos, pues, ¿no? Porque eso es memoria. Entonces, el V2 es metabotrópico, ya está descubierto, se ha estudiado. Yo no lo estoy inventando ahorita. Es metabotrópico. ¿Por qué es metabotrópico? Porque está acoplado a proteína G. ¿A qué proteína G está acoplada? Tienes tres opciones. Es la GS. ¿Ok? Entonces, eso ya está estudiado. Ya está acoplado, ya se sabe eso. Ya está estudiado. ¿Ok? Entonces, cuando el ligando, que es una hormona, está en el torrente sanguíneo, llega a su receptor, que es metabotrópico, que está acoplado a proteína GS, va a generar un proceso de señalización donde al final, y ahí fue lo que me mencionó doctora, de los canales de acuaporina, porque gracias a este proceso de señalización se expresan los canales de agua, que son las acuaporinas. Es decir, las acuaporinas se expresan gracias a esto. Si el ligando no se une, no se va a expresar. ¿Me entienden? Pero para eso tienes que tener el orden del proceso, porque si no dices acuaporina, ¿por dónde? Ah, ok. Pero la acuaporina, ¿por qué se expresó? Porque incrementó el AMP cíclico, que es el segundo mensajero del GS, expresó los niveles de proteína quinasa A, y esto favoreció que en la cara luminal se exprese la acuaporina 2. ¿Y qué significa acuaporina? Canales de agua. Entonces, ¿qué va a hacer? Que reabsorba agua. ¿Y a dónde se va a ir el agua? Al líquido extracelular. ¿Y por qué quieres reabsorber agua? Porque quieres incrementar el volumen. Entonces, miren, obviamente hay más cositas, hay más datos, solamente que lo estoy haciendo resumido, porque luego va a haber todo un día que van a ser nefro, ¿no? Pero la finalidad y la intención de esta primera clase, que son generalidades,
es que ustedes se ubiquen cada vez que expresen y quieran explicar un proceso. Cada vez que estudies un proceso, tienes que preguntarte todo esto. Cuando estudies secreción gástrica, tienes que preguntarte cuál ha sido el estímulo. ¿Quién captó ese estímulo? ¿Cuáles son los ligandos que se van a liberar? ¿A dónde van a ir esos ligandos? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Así, tienes que estudiar. Embolemia, cuando baja la presión, ¿qué ligandos se liberan? ¿Quién capta? Ya hemos visto quién capta. ¿Qué ligandos se liberan? ¿Dónde están sus receptores? ¿Cuáles son sus receptores? ¿Cuál es su proceso de señalización? ¿Y cuál es su respuesta? Y así con cualquier proceso que tú quieras estudiar. Siempre, ¿con qué vas a empezar tu análisis? Con el estímulo. Siempre. Es lo primero que tienes que buscar. ¿Ok? ¿Cuál ha sido el estímulo? Doctor, ¿eso me va a ser útil? Sí. Sí te va a ser útil. Para eso tienes que entenderlo. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a poner otros ejemplos, pero de este template que estamos generando, obviamente, recuerden, por favor, el orden y aquí va a venir otro concepto más que es importante que tengamos en consideración para poder entender y valorar la cascada de señalización que siempre va a existir. El otro concepto que tenemos que tener en cuenta es una palabra que en el análisis de procesos moleculares siempre utilizamos mucho, que es los famosos targets, que ya ustedes lo habrán escuchado quizás en los en vivo, y de los cuales en el análisis molecular lo utilizamos bastante. Un target que viene de una palabra en inglés que ustedes de repente la conocen, que significa blanco u objetivo, ¿verdad? Un target es un blanco, ¿sí? ¿Verdad? Es más, aquí está, disculpen, aquí está justamente el blanco. Cuando lanzamos un dardo y queremos llegar al puntaje máximo, tenemos que ir al medio, ¿no? Los que lanzan flechas y demás, porque es algo específico, un blanco específico. Un target no es una palabra del contexto médico, porque es una palabra en inglés, pero lo podemos utilizar en el contexto de ciencias de la salud con una justamente apreciación de análisis. ¿Y qué podríamos valorar justamente en el campo de ciencia de la salud? Que un target va a ser todo blanco, susceptible de ser modificado. En ciencias de la salud le damos ese contexto, ¿ok? Es todo blanco, susceptible de ser modificado. Porque yo puedo utilizar, como vuelvo a repetir, target como en palabra en inglés en cualquier contexto. Pero en ciencias de la salud, los que van a postular de repente al extranjero se van a dar cuenta que algunas preguntas dicen cuál es el target, ¿no? Aquí, por ejemplo, en mi caso, en Villamedic lo utilizamos mucho desde que estamos aquí acompañándolos. En la universidad, realmente donde yo también estoy, en las universidades lo utilizamos en el análisis, porque es parte del proceso de análisis molecular, que actualmente la fisiología es más molecular, pues, ¿no? Entonces, tienen que reconocerlo. Cada vez están viniendo más preguntas de targets. En el ENAM no es que venga realmente cuál es el target, les mentiría, porque no es así. Así, eso viene más en exámenes extranjeros, pero sí les preguntan sobre targets en realidad. Solamente de que a veces no los reconocemos y ahí es donde caemos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando ustedes escuchan un blanco susceptible de ser modificado, por ejemplo, del template que les he mostrado de estímulo, ligando, receptor y respuesta, ¿cuál de todos ellos podría ser un target? ¿O cuáles? ¿Qué opinan? Algo que yo podría modificar. Un receptor, por ahí menciona. Muy bien. ¿Algo más? Un ligando yo podría, este,
ser algo específico que podría bloquear o estimularlo directamente? No, ¿verdad? ¿Por qué? Muy importante. Si nosotros hablamos de un blanco susceptible de ser modificado, tiene que ser algo en particular que yo pueda manipular. Yo puedo, por ejemplo, a la hormona antidiurética que ya está en el torrente sanguíneo, bloquearla de por sí para que ya no se siga transportando, o podría evitar que llegue a su receptor, o podría evitar de que se siga de repente secretando, ¿verdad? Pero no ya en el torrente, porque ya está ahí. ¿Me dejo entender? Porque ya está liberado. En cambio, un receptor yo sí podría bloquearlo y en consecuencia evitar de que el ligando llegue a este receptor para generar una respuesta. Es algo específico, ¿ok? Ahora, no solamente los receptores son targets, hay otros más, como las enzimas. Las enzimas sí son targets. Ahí es justamente cuando estamos valorando la síntesis o la degradación. ¿Qué pasa si yo bloqueo o estimulo una enzima? Si yo bloqueo una enzima que favorece la síntesis, voy a poder seguir sintetizando. Por ejemplo, la enzima tiroido peroxidasa, que favorece la síntesis de la hormona tiroidea. Si yo la bloqueo, ¿voy a poder seguir sintetizando hormona tiroidea? Ya no, pues no, porque es la que favorece. En cambio, si yo la estimulo, ¿qué voy a hacer? Voy a sintetizar más hormona tiroidea. Entonces, es un ejemplo. ¿Qué otro más? Los canales. Los canales iónicos. ¿Qué pasa con el canal de sodio que hablamos hace un rato? ¿Qué pasa si yo lo bloqueo al canal de sodio? No se despolariza. ¿Voy a poder hacer todo el proceso? No. ¿Es un target? Sí, porque estás bloqueando su liberación. Los genes también son targets y algunas proteínas. Entonces, un target es un blanco susceptible de ser modificado. ¿Una célula sería un target? Ya, pero toda la célula podría ser. Ya, a nivel del núcleo. Ya. Miren, quiero que todos observen este control remoto. El control remoto, ustedes saben que tiene diversos botones, ¿no? O cualquier control, el que esté en su casa, el que estén observando aquí. Tiene diversos botones, pero cada botón tiene una función en particular, ¿verdad? Si yo utilizo el azul, que es Power On and Off, voy a prender y apagar el retroproyector, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, muevo el de zoom, van a ver la imagen más grande o la minimizo y la van a ver más pequeña. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este control se malograra el botón azul, que es de encendido y apagado? ¿Qué va a pasar con el control? No voy a poder cumplir esa función nada más, ¿verdad? Pero voy a poder hacer zoom, cambiar de diapos, todo lo demás. Sí, porque todos los demás botones están funcionando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Esto, como analogía, quiero que ustedes lo interpreten como si fuese una célula. Por ejemplo, si nosotros decimos que una célula, imagínate la célula parietal. La célula parietal es la que se encarga o se asocia con la secreción del ácido clorhídrico, ¿verdad? Pero como tú muy bien has dicho, en la célula parietal hay diversos receptores, diversos. Es como si esto, el control fuese la célula parietal y cada botón fuese un receptor de la célula parietal. Entonces, ¿qué pasa si tú bloqueas un botón de la célula parietal, un receptor? Los demás van a poder de repente seguir trabajando. Entonces, cuando tú hablas de un target y tú dices célula parietal, por ejemplo, es como que estuvieses obviando a todos sus receptores, a todos sus botones. Estás no valorando realmente cada uno de ellos y la propiedad que cumplen dentro de la célula parietal. Lo mismo que el control. Si yo digo que se malogra el botón azul, estoy repercutiendo en apagado y encendido.
pero todas las demás funciones van a estar viables. Cuando tú hablas de un target, no vas a poder hablar de una célula, pues, porque una célula en algunos libros las van a encontrar como células diana o células target, pero esta es la que va a tener a los targets, ¿ok? Vamos a dibujar, por ejemplo, aquí. Esta es una célula parietal, ¿ok? En la célula parietal tengo aquí un receptor M3, tengo aquí un receptor H2, tengo aquí un receptor CCKB, tengo aquí un receptor ST1, tengo aquí un receptor PG2. Miren, ¿cuántos targets tiene? 5. Pero ¿qué pasa si yo solo bloqueo esto? Los demás van a poder seguir actuando, ¿sí o no? Porque estás bloqueando solo uno. Y si tú dices que todo el target es la célula, ¿qué estás queriendo decir? Que todo lo demás no te importa, ¿verdad? Porque los demás no todos tienen la misma propiedad. Por ejemplo, estos tres estimulan y estos dos inhiben. Entonces, no reconocer los targets dentro de la célula nos hace justamente no entender bien el proceso y los fármacos o patologías que vamos a poder encontrar. Entonces, con este ejemplo del control, espero que les sea útil para poder imaginar, porque cada botón tiene una propiedad específico para un control en particular, que en este caso sería una célula, ¿no? ¿Está claro ese concepto? Entonces, un target es algo específico y algo que vamos a ir aprendiendo a medida que vamos a ir avanzando, porque cada uno de ellos va a tener una respuesta en particular. ¿Ok? Entonces, este template que lo vamos a utilizar durante todos estos meses y que les va a ayudar mucho a recordar varios procesos, para los que ya llevaron fisio, les invito de que traten de hacer los templates de cada proceso. Por ejemplo, secreción de ácido clorhídrico, por ejemplo, la tiroidogénesis, por ejemplo, la presión arterial, la regulación de la presión arterial. Todos ellos calzan en este esquema, solo que cambian los targets, cambian los ligandos, el proceso de señalización. Pero al final, el esquema en el cual lo analizas llega a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, la homeostasis como tal se dará gracias a estos procesos que constantemente se llegan a regular por diversos estímulos. ¿Ok? Este proceso de homeostasis, al final, favorece un proceso de compensación que de no existir dará paso a que aparezca la enfermedad. Pero para nosotros ayudar a nuestro cuerpo cuando obviamente no se pueda compensar por sí misma, por ejemplo en una hemorragia, pero que es un sangrado activo, que sigue perdiendo volumen, es decir, se han activado diversos mecanismos de regulación de la presión, que lo van a ver en su momento, pero tu cuerpo no puede más, ¿qué tienes que hacer? Ayudarlo, pues, ¿no? Evitar que siga perdiendo volumen, administrar, en este caso, dependiendo del nivel, ya sea suero en alto flujo o luego paquetes, dependiendo de cuánto ha perdido y cómo ha sido el cuadro, con la finalidad de qué? De buscar nuevamente la homeostasis. Pero recuerda que tu cuerpo siempre va a luchar por la búsqueda de la homeostasis. Por más mal que lo trates a tu cuerpo, siempre está buscando eso. Siempre te está ayudando. ¿Ok? Siempre te está ayudando. Muy bien. Entonces, de este template, ¿tienen alguna duda? Porque vamos a verlo en un rato con otros ejemplos, pero por lo menos la idea es de que ustedes lo tengan mentalmente. Yo sé que para los que recién están llevando el curso de fisiología, está un poquito de repente un poco más abstracto con algunos ejemplos, pero no se preocupen porque los ejemplos los van a volver a ver en el capítulo correspondiente. Solamente que tengo que dar ejemplos para que más o menos se ubiquen en relación a la importancia del mismo. ¿Ok? Dime. Esto y lo que pasa es que hace eso está ligando el pertenece, tiene que tener un color o es tiempo forma. ¿En dónde? Discúlpame.
esos títulos, me refiero a que cada ligando tiene un solo receptor, que un solo tipo va Ah, de la célula parietal. cualquier tipo de célula. ¿Te refieres a este esquema, discúlpeme? ¿A este de aquí? Sí, me refiero, dijo que uno que inhibe y otro sintetiza lo que dijo, pero Ah, ok, muy bien. Sí, es una buena pregunta. En este esquema que he hecho, he tratado de graficar una célula parietal. Para los que no han llevado todavía nada de gastro, la célula parietal se encarga de favorecer la secreción del ácido clorhídrico. ¿Estamos bien? Pero para que se dé la secreción del ácido clorhídrico, existen mediadores fisiológicos que estimulan o lo inhiben. Es decir, tú también existen reguladores, porque si no, imagínate, ahorita estaríamos secretando mucho ácido y sería perjudicial para la mucosa porque se quemaría, ¿no? Por eso existen mediadores que también lo disminuyen. ¿Estamos bien? Ahora, los mediadores son los ligandos, pero los ligandos para que generen estas respuestas tienen diferentes receptores. Es decir, en este caso, estamos hablando que hay, por ejemplo, el ligando aquí es la acetilcolina. Por ejemplo, el ligando aquí es la histamina. Por ejemplo, el ligando aquí es la gastrina. Por ejemplo, el ligando aquí es la somatostatina. Y por ejemplo, aquí es la prostaglandina E2. Entonces, son 5 ligandos diferentes que se sintetizan de manera diferente, se van a liberar de manera diferente, pero que al ser liberados todos repercuten en una propiedad, que es secreción del ácido clorhídrico. Ahora, la segunda pregunta que me has hecho, que está muy buena también, es que un ligando no solo tiene un receptor, puede tener varios, pero no todos están localizados en el mismo lugar. Por ejemplo, hace un rato con la hormona antidiurética les puse que tiene dos receptores, ¿sí o no? Pero no los dos están ubicados en la célula principal del túbulo contorneado. Por eso les dije que el V1 estaba en los vasos sanguíneos. Entonces, a medida que van a ir aprendiendo, ustedes tienen que reconocer cuáles son los receptores de ligando, pero dónde se localiza cada ligando, porque no todos los ligandos, a pesar de ser del mismo receptor, repercuten en la misma respuesta, porque depende del órgano. Por ejemplo, la acetilcolina tiene 5 receptores y en el corazón no juega con secreción de ácido clorhídrico, más bien juega con la disminución de la frecuencia cardíaca y el receptor es el M2. Entonces, a medida que vayamos revisando, tienen que ustedes reconocer quién es el ligando, cuál es el receptor, dónde se localiza y cuál es su respuesta. Esto no es de la noche a la mañana, te mentiría, es un proceso. Pero si tú tienes el orden de análisis, va a ser fácil porque tú ya sabes qué investigar. Ok, yo sé que tengo que saber primero siempre el estímulo. Ok, ahora yo sé que se liberó un ligando. ¿Qué ligando es el que voy a analizar? Muy bien, acetilcolina. Investigo. ¿Cuántos receptores tiene? 5. Muy bien. ¿Todos los 5 se encuentran en el mismo lugar? No, están distribuidos en todo tu cuerpo. Entonces, dependiendo de qué estructura estés valorando y qué respuesta estés analizando, es el receptor en cuestión que tienes que valorar. En este caso, en célula parietal, el receptor de la acetilcolina que valoramos es el M3. Ya está estudiado y hay que reconocer eso. Pero difiere dependiendo de qué estructura. Es una muy buena pregunta la que has hecho, porque no siempre va a ser el mismo receptor. Y un ligando puede tener más de un receptor. Es más, en algunas funciones, el ligando tiene más de un receptor en el mismo órgano, ¿no? Pero eso lo iremos reconociendo. Si ustedes desean, porque acá no hay nota, esa no es la universidad, generalmente mis estudiantes, cuando coincide con Semana Santa, ¿no? Porque generalmente ese capítulo es en la primera semana y justo Semana Santa por ahí, siempre sí les dejo de tarea de que investiguen todos los receptores del sistema nervioso autónomo por órganos. Y al comienzo reniegan, obviamente, porque es una tarea de investigación, pero luego me agradecen porque al saber el receptor qué es lo que se encarga, es más fácil entender, ya no lo memorizas. Si ustedes desean hacerlo, háganlo y me lo mandan por mi Instagram, por correo, por donde quieran, y se los puedo revisar. Pero tienen que sí generar un cuadro y a partir de mismo reconocerlos. Nosotros los vamos a ver, a la mayoría, dependiendo del capítulo, pero si ustedes pueden ir investigándolos, sería bueno porque les va a ayudar mucho para cursos como fármaco, fisiopato, medicina interna, terapéutica, ¿no?
son importantes. ¿Está bien? ¿Estamos claros el concepto? Excelente. Entonces, cada ligando tiene un receptor. No puede ir un ligando a un receptor que no le pertenece. Tienes que saber cuáles son sus receptores y tienes que saber dónde se localizan esos receptores. Vamos a ver ejemplos, no te preocupes, pero sí tenemos que ir igual profundizando. En el libro de Borón es donde los van a poder encontrar más. En el libro de Borón, ¿ok? Excelente. ¿Alguna otra duda por ahí? Es algo complejo, no es complejo, pero es algo que de repente si no han analizado nunca de esta manera, puede ser un poco de repente retador al inicio, ¿no? Pero realmente ese es el análisis de proceso desde el punto de vista molecular en fisiología, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Excelente. Dime. De finalizaciones, no pertenece al Sí, es que este proceso de señalización, no sé si se ve el cursor, sí, ¿no? El proceso de señalización es toda la cascada bioquímica, que no lo he puesto aquí para no marearlos, pero cada vez que el ligando llega a su receptor, se activa una cascada bioquímica y recién se da la respuesta. Entonces, cuando veamos cada capítulo en particular, ahí recién vamos a ver la cascada bioquímica. Solamente lo he puesto ahorita como señalización. Pero aquí hay una cascada bioquímica, si es de proteína G. Si es de canales iónicos, no, porque lo único que hace eso es despolarizar o repolarizar nada más. Pero si es de proteína G, hay una cascada bioquímica. Y esa cascada bioquímica es al final el que estimula o el que inhibe. ¿Está bien, muchachos? Con lo que hemos estado conversando, vamos a volverlo a ver, como les estaba diciendo hace un ratito, pero revisemos bien ese concepto para que sea mucho más familiar, ¿no? Cada vez que lo analicemos. Para poder cerrar esta diapositiva, entonces con las ideas que nos quedamos es que todo estímulo va a generar una respuesta. Los estímulos tienen que ser sensados, tienen que tener una localización, una duración, una intensidad. Gracias a estas características se van a poder generar cambios dentro de lo que vendría a ser la misma célula, propiciados gracias justamente al potencial de acción, que al excitar a la célula va a favorecer la liberación de un ligando en particular, y este ligando al ser liberado llegará a un receptor. Los receptores también tienen características que tienes que recordar, como especificidad, saturabilidad, la propiedad estequiométrica, y estos receptores son miles, son muchos, pero tienen que reconocer cuál le pertenece a cada ligando. A medida que vayamos aprendiendo, los vamos a ir recordando. Y luego, cuando ya sabes que el receptor está asociado a su ligando en particular, te tienes que preguntar si es metabotrópico o si es ionotrópico. Si es metabotrópico, está acoplado a proteína G. Si es ionotrópico, está asociado a canales iónicos. Luego de eso, existe un proceso de señalización que al final se traducirá en una respuesta fisiológica. Conociendo ese template o base que les va a ayudar a regular cada uno de los procesos, podemos también aprovechar la oportunidad para poder entender lo que vendría a ser los targets. Los targets son justamente los blancos susceptibles de ser modificados. Podemos tener a los receptores, puedo tener una enzima, puedo tener un canal, puedo tener un gen. Y con ello, nosotros podemos estimular o inhibir. En otras palabras, ¿los fármacos utilizarán los targets a su favor? Claro que sí, porque lo único que hace es estimular o inhibir. En algunos procesos fisiopatológicos, de igual manera, pero si entendemos respecto al proceso cuál es justamente la cascada o, en este caso, el proceso de señalización involucrado, entenderás mejor la respuesta fisiológica. Si se rompe o se quiebra esto, justamente se dará la enfermedad. Recordemos entonces la relación
como el sistema nervioso autónomo que estábamos conversando hace un rato y la parte del eje endocrino son dos de los componentes, podríamos decirlo, más representativos que constantemente buscan la homeostasis.